El libro que nació del horror. Imagina perderlo todo en cuestión de horas. Tu hogar, tu profesión, tus pertenencias, tu libertad. Imagina que te arrancan la ropa, te rapan la cabeza, te tatúan un número en el brazo y te convierten en una cifra anónima en un mundo diseñado para despojarte de tu humanidad. Imagina que, a pesar de todo eso, descubres que tienes el poder de elegir tu actitud ante el sufrimiento más atroz. Esta es la historia de Viktor Frankl, pero es también una de las lecciones más profundas que se hayan escrito sobre la capacidad del ser humano para encontrar sentido incluso en las circunstancias más devastadoras. El hombre en busca de sentido es mucho más que un testimonio del Holocausto. Es un libro que ha salvado vidas. Publicado por primera vez en 1946, ha vendido más de 16 millones de ejemplares en más de 50 idiomas y ha sido calificado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como uno de los 10 libros más influyentes del siglo XX. En sus páginas, Frankl, psiquiatra vienés y superviviente de 4 campos de concentración nazis, incluido Auschwitz, nos entrega una obra dividida en 2 partes. La primera es la crónica desgarradora de su experiencia como prisionero, la segunda es una exposición de la logoterapia, la escuela de psicoterapia que fundó y que se basa en la premisa de que la fuerza primordial del ser humano no es el placer ni el poder, sino la búsqueda de sentido. Frankl no escribió este libro como un ajuste de cuentas con el pasado ni como una mera denuncia de los horrores nazis. Lo escribió con la convicción de que incluso en las condiciones más extremas, la vida tiene un sentido potencial, y de que ese sentido puede encontrarse en cualquier circunstancia. Como él mismo afirma en el prefacio, este libro quiere enseñar que la vida puede ser bella a pesar de todo. Primera parte, un psicólogo en un campo de concentración. El relato comienza con la llegada de Frankl a Auschwitz en 1944. Él era ya un psiquiatra reconocido en Viena, discípulo de Freud y Adler, con un brillante futuro profesional. Pero nada de eso importaba cuando bajó del tren de ganado y se enfrentó a la selección. Un oficial nazi, con un simple gesto de la mano, decidía quién vivía y quién moría. Frankl fue enviado a la derecha, al campo de trabajo. Su padre, su madre, su hermano y su esposa embarazada fueron asesinados en las cámaras de gas. Frankl describe con una lucidez estremecedora las 3 fases que, según su observación, experimenta todo prisionero en un campo de concentración. La primera fase es la del internamiento, caracterizada por el shock. Al llegar al campo, el prisionero es despojado de todo: su ropa, su pelo, su nombre, sus pertenencias más íntimas. Todo lo que constituía su identidad desaparece. Frankl relata cómo, en esos primeros días, la mente intenta aferrarse a cualquier esperanza. Algunos prisioneros se agarraban a la ilusión de que aquello era una pesadilla pasajera, de que pronto despertarían. Pero la realidad se imponía con una brutalidad implacable. El hambre, el frío, los golpes, el trabajo extenuante, la suciedad y la enfermedad se convertían en la nueva normalidad. Frankl cuenta un episodio revelador. Un prisionero, recién llegado, se atrevió a preguntar a un guardia si podía conservar su alianza de bodas. El guardia le respondió con una paliza. En ese momento, Frankl comprendió que el campo no solo pretendía destruir el cuerpo, sino también aniquilar el espíritu, borrar cualquier rastro de humanidad. La segunda fase es la de la adaptación, que Frankl denomina la vida en el campo. En esta etapa, el prisionero entra en una especie de anestesia emocional. Se insensibiliza ante el sufrimiento propio y ajeno. Ve morir a compañeros sin derramar una lágrima. Se acostumbra a los golpes. Aprende a sobrevivir con una ración de sopa aguada y un mendrugo de pan. Pero esta apatía, explica Frankl, no es maldad ni insensibilidad, sino un mecanismo de defensa psicológico. La mente, para protegerse del dolor insoportable, se adormece. Sin embargo, incluso en este estado de apatía, Frankl descubrió algo extraordinario: la capacidad humana de elegir. Escribe una de las frases más célebres del libro: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Los guardias podían controlar su cuerpo, pero no su mente. Podían infligirle dolor, pero no obligarle a odiar. Podían humillarlo, pero no robarle su dignidad interior.
Frankl observó que los prisioneros que perdían la esperanza, los que se rendían y dejaban de luchar, morían rápidamente. En cambio, los que encontraban un motivo para seguir vivos, los que tenían una razón para soportar el sufrimiento, resistían mucho mejor. Él mismo encontró su motivo en el amor a su esposa y en el deseo de reescribir un manuscrito sobre logoterapia que le habían confiscado al llegar al campo. La tercera fase es la de la liberación. Cuando los aliados liberaron el campo en abril de 1945, Frankl experimentó lo que él llama la despersonalización. Los prisioneros no podían creer lo que estaba sucediendo. Habían soñado tantas veces con ese momento que cuando llegó, no podían sentirlo. Estaban emocionalmente incapacitados para la alegría. Tuvieron que aprender de nuevo a sentir, a disfrutar, a confiar en los demás. Muchos de ellos, explica Frankl, experimentaron una profunda desilusión al regresar a casa y descubrir que sus familias habían sido aniquiladas. Algunos, incapaces de soportar ese vacío, cayeron en una nueva forma de desesperación. De toda esta experiencia, Frankl extrajo una conclusión que constituye el núcleo de su filosofía. Aquellos que tenían un porqué para vivir, fueron capaces de soportar casi cualquier cómo. La frase, que toma prestada de Nietzsche, resume la esencia de la logoterapia. Segunda parte, la logoterapia en síntesis. La segunda mitad del libro está dedicada a exponer los fundamentos de la logoterapia, la escuela psicológica que Frankl desarrolló a partir de su experiencia en los campos y de su práctica clínica posterior. El término logos es una palabra griega que significa sentido. Por tanto, la logoterapia es la terapia centrada en el sentido de la existencia humana. Frankl parte de una crítica a las dos grandes corrientes psicológicas de su tiempo, el psicoanálisis de Freud y la psicología individual de Adler. Para Freud, la motivación fundamental del ser humano es la búsqueda del placer. Para Adler, es la voluntad de poder. Frankl sostiene que ambas teorías se quedan cortas. El ser humano, en su esencia más profunda, no busca el placer ni el poder, sino el sentido. La voluntad de sentido es la fuerza primordial que nos impulsa. Cuando esa voluntad de sentido se frustra, aparece lo que Frankl denomina frustración existencial o vacío existencial. Este vacío, que él ya detectaba en sus pacientes mucho antes de la guerra, se manifiesta como un sentimiento de que la vida no tiene propósito, de que nada merece la pena. Es el origen de muchas neurosis, adicciones y conductas destructivas. La logoterapia no pretende sustituir a la religión ni imponer un sentido prefabricado. Al contrario, sostiene que cada persona debe descubrir su propio sentido, único e intransferible, en cada situación concreta de su vida. Frankl identifica tres vías principales para encontrar ese sentido. La primera es a través del trabajo o la creación, lo que él llama valores creativos. Realizar una tarea, crear algo, contribuir al mundo con nuestro esfuerzo y talento. La segunda vía es a través del amor o la experiencia, los valores vivenciales. Amar a otra persona, contemplar una obra de arte, disfrutar de la naturaleza, conectar con la belleza del mundo. La tercera vía, y quizás la más original de Frankl, es a través del sufrimiento inevitable. Cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, cuando el dolor es ineludible, aún podemos encontrar sentido en la actitud con la que afrontamos ese sufrimiento. Es lo que él llama valores de actitud. Frankl es muy cuidadoso al precisar que no todo sufrimiento tiene sentido. El sufrimiento evitable debe ser eliminado. Pero cuando el sufrimiento es inevitable, cuando no podemos escapar de él, podemos transformarlo en un logro humano. Podemos convertirlo en una oportunidad para crecer, para madurar, para demostrar de que somos capaces. Un concepto esencial de la logoterapia es el de la autotrascendencia. Frankl sostiene que la existencia humana apunta siempre más allá de sí misma. Cuanto más nos olvidamos de nosotros mismos y nos entregamos a una causa o a una persona, más plenamente nos realizamos como seres humanos. La felicidad, el placer y el éxito no pueden perseguirse directamente, son subproductos que surgen cuando nos dedicamos a algo más grande que nosotros. Frankl también aborda el sentido último de la vida y el concepto de suprasentido. Reconoce que la mente humana tiene límites y que hay dimensiones de la realidad que escapan a nuestra comprensión racional. Del mismo modo que un animal no puede entender el mundo humano, nosotros no podemos abarcar el sentido último del universo. Pero eso no significa que no exista.
La fe en un sentido último, aunque no podamos comprenderlo plenamente, puede ser una fuente de fortaleza en los momentos más oscuros. Tercera parte, el legado de Frankl. El hombre en busca de sentido no es un libro que se lee, es un libro que se vive. Su impacto trasciende el ámbito académico y ha tocado la vida de millones de lectores. En un mundo que a menudo nos bombardea con la idea de que la felicidad es el objetivo supremo, Frankl nos recuerda que lo que realmente necesitamos no es una vida sin tensiones, sino una vida con propósito. Como él mismo escribe, no deberíamos buscar una vida sin tensiones, sino luchar por una meta que merezca la pena. La logoterapia ha demostrado su eficacia en contextos muy diversos, en el tratamiento de adicciones, en el acompañamiento de enfermos terminales, en la orientación vocacional, en la terapia de pareja y en la prevención del suicidio. Pero su mensaje va mucho más allá de la consulta del psicólogo. Es una filosofía de vida accesible a cualquier persona. El propio Frankl continuó ejerciendo como psiquiatra y conferenciante hasta su muerte en 1997, a los 92 años. Daba clases en la Universidad de Viena, escribía libros, viajaba por el mundo compartiendo su mensaje. Y en su despacho, conservaba una pequeña estatua de un águila con las alas extendidas que un paciente le había regalado. Debajo, una placa con una cita suya: sí a la vida, a pesar de todo. Conclusión. La última de las libertades. El hombre en busca de sentido nos deja un mensaje que resuena con fuerza en nuestros días. Nos recuerda que, aunque no podamos elegir lo que nos sucede, siempre podemos elegir nuestra respuesta. Nos enseña que el sufrimiento, cuando es inevitable, puede ser una fuente de crecimiento y dignidad. Y nos invita a preguntarnos no qué esperamos de la vida, sino qué espera la vida de nosotros. En palabras de Frankl, la vida nos pregunta a cada instante. Y nosotros debemos responder, no con palabras, sino con nuestra conducta, con nuestras decisiones, con nuestra actitud. Somos los interrogados, y la responsabilidad de nuestra respuesta es solo nuestra. El psiquiatra Gordon Allport dijo que este libro perdurará como un testimonio profundamente conmovedor de lo que significa ser humano. Harold Kushner afirmó que se encuentra entre las obras más perdurables de nuestro tiempo. Y John Icke lo calificó como uno de los grandes libros de la humanidad. Pero más allá de los elogios, la verdadera grandeza de El hombre en busca de sentido reside en su capacidad para transformar a quien lo lee. No es un libro sobre la muerte, es un libro sobre la vida. No es un libro sobre la desesperación, es un libro sobre la esperanza. No es un libro sobre el odio, es un libro sobre el amor. Porque, como demostró Viktor Frankl con su propia vida, cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar ese sufrimiento, pues esa es su única y singular tarea. Y en esa aceptación, en esa actitud, reside la última de las libertades humanas. Una libertad que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarnos.